MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica es presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada. Les damos la bienvenida a los nuevos presentadores, como estuvimos viendo hace un momento, Luminotecnia, Taxit, JFC, CADEC también, que bueno, hacen posible este espacio y por supuesto damos la bienvenida al equipo de MF Economía, hoy representado por Alfredo Pereira y a dos representantes del Club de Economía de la Universidad Católica de Asunción. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, una alegría por estar siempre cada semana por aquí y así es. Hoy, como una vez al mes, nos toca esta oportunidad de que economistas, flamantes economistas recién recibidos puedan poder también regalarnos hoy lo que han sido sus estudios, su tesis de grado y poder compartirlo también con la audiencia. Camilo ya es luego aquí casi de la casa. Sí, Camilo era el presidente el año pasado, ahora fue electo como vicepresidente. Sí. O sea, es como que se mantiene Camilo, por lo visto tiene muy buena gestión. Nombrado como encargado de ir a hacer los programas en TV. Así parece. Así ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes a todos nuestros telespectadores, Alfredo, Gladys, a Mauricio, nuestro tesista invitado en el día de hoy, ¿verdad? Quien nos brinda un tema sumamente interesante y muy actual y que tiene que ver con el consumo cotidiano, ¿verdad? De nosotros los paraguayos. Así que seas bienvenido, Mauricio, y si podrías como darnos una introducción, ¿verdad? De lo que te incentivó, de por qué elegiste este tema y bueno, ir presentándonos los datos de tu investigación. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Gladys. Podemos mostrar la primera diapositiva. Yo elegí como tema de investigación la industria aviar en Paraguay, precisamente los análisis que inciden en la producción de la carne de pollo en Paraguay. Y esta placa simplemente para ilustrar que toda esta producción cuenta del sector primario hasta el sector comercial, es decir, la producción de los granos, de los pollitos, después eso va a las plantas de balanceado de los granos y a las plantas de faena los pollos y luego lógicamente todos nosotros encontramos en los supermercados y en los distintos puntos de venta. Podemos pasar. Esto es simplemente para entender porque es interesante saber que lo que encontramos a veces en los supermercados viene de todo un viaje que inclusive empieza en el exterior y entender que los pollitos para llegar a ser los que finalmente nosotros consumimos se producen inicialmente en la granja de los abuelos, luego van a las granjas de los reproductores y los reproductores son los que finalmente producen esos pollitos que se engordan y se faenan y luego se venden en los puntos de venta. El gráfico de abajo ilustra un poco cómo funcionan las granjas integradas. Las granjas integradas son las granjas que básicamente ponen la infraestructura a disposición y trabajan en alianza con los frigoríficos para poder engordar los pollos en esas granjas y luego devolver esos pollos a los frigoríficos. Se reciben los pollos, se hace un pesaje, lógicamente, para saber después cuánto le tiene que pagar el frigorífico a la granja. Se inicia el proceso de producción que dura unos 40 días y luego del proceso de producción hay un vacío sanitario porque en esta industria la sanitación es muy importante porque se producen en granjas entre 30.000 a 200.000 pollos por granja, entonces es muy importante cuidar la salud del animal, tanto por los animales como lógicamente por el ser humano que después consume estos pollos, ¿verdad? Súper interesante. No quiero nomás interrumpirte mucho, pero en estos últimos meses vimos también como protagonista la industria avícola, sobre todo con los paros que hubo el año pasado de los camioneros, y ahí nos decían los industriales, todos estos pollitos que están acá se pueden morir porque no llega a tiempo cuando se corta esa cadena que vos nos mencionabas. Y también es un sector que fue creciendo mucho en la última década. Muchos inversores también apostaron a este rubro y eso significa también mano de obra. Y de ahí también la importancia de este tema que está desarrollando en la tarde de hoy para nosotros, este tesista de la Universidad Católica, bueno, ya economista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente placa. Simplemente para poner un poco también eso en contexto. Sí, un poco aprovechando respecto a lo que decía, desde el 2009 al 2019 la producción de pollo se duplicó en Paraguay, un poco lo que explica la dinámica también.
Estos datos de la tesis son del 2020 porque bueno, fue cuando yo presenté mi tesis, pero igual ilustran a grandes rasgos una realidad que creo que sigue siendo bastante cotidiana en nuestro país. Esto simplemente de nuevo a modo de ilustrar un poco dónde se ubican los distintos frigoríficos. Esto es importante porque como explicaba Gladys, los pollitos a veces ni bien nacen, son transportados a las granjas, entonces si uno produce en el Chaco, por ejemplo, llevar hasta la región oriental podría no ser factible y viceversa, una vez que los pollos ya están engordados, llevar y transportarlos a una distancia muy lejos no sería factible. Quizá ahí, Mauricio, pues, interesante también para la audiencia, de repente no es evidente, pero las plantas de frigorífico para este tipo de animal son bien distintos a lo que es un frigorífico de carne vacuna o el consumo de carne. Sí, si bien pertenecen un poco a la misma industria, esta es una industria un poco más tecnológica, actualizada, digamos, y casi automática en algunos procesos de faena, ¿verdad? Lógicamente, como en todos los segmentos, existen plantas un poco más avanzadas a nivel tecnológico que otras, pero sí, un poco lo que decía Alfredo, no es exactamente la misma planta que se utiliza para la carne vacuna que la que se utiliza para la carne de pollo. ¿Podemos ir a la siguiente? Respecto al problema de investigación, más que un problema, era un poco lo que a mí me motivó a hacer esta investigación, un poco por una experiencia laboral que tuve en este rubro, hablando con el ingeniero que nos ayudaba en la parte técnica. Él me decía, porque había tenido visitas a Brasil, me decía, solamente en el estado de Paraná, en Brasil, se producen 3.300.000 toneladas de pollo y acá en Paraguay solamente 200.000, o sea, ya era más de 10 veces más lo que se produce solamente en un estado de Brasil, que lógicamente como país son más de 200 millones de habitantes, pero fue eso lo que me llamó un poco la atención. Y bueno, también notar que Brasil de toda su exportación exporta el 30% de lo producido, ¿verdad? Entonces esto ilustra un poco de que en Paraguay el 97-98% de lo producido se queda en el país, y por otra parte ilustra el consumo per cápita de carne, que si bien a veces tendemos a creer que como paraguayos comemos muchísima carne de todos los tipos, realmente no es tan así como nos comparamos ni en la carne vacuna, ni en la de cerdo, ni en la del pollo, como puede ser con Argentina o con Uruguay, que según las estadísticas al menos son un poco más carnívoros que nosotros, ¿verdad? Es que a nosotros nos gusta la tortillita con mandioca. Exactamente, yo creo que vienen por ahí la mano. Bueno, muy interesante también conocer los números del consumo interno y lo que es la exportación. ¿Eso significa que hay una oportunidad de mayor exportación o no, en el sentido de que estos países son luego productores, entonces nos vamos a entrar a convertir en su mercado? ¿Algo de eso también podemos saber? ¿O Sí, se escapa es algo a discutir. Creo que el análisis no es tan sencillo, pero se podría decir que quizá habría espacio para mejorar un poco eso. Pero obviamente los industriales que conocen mucho mejor del rubro de lo que pueda conocer yo, son los que a lo mejor tienen la receta para determinar si sí o no, ¿verdad? Pero definitivamente, esa dinámica de crecimiento, ¿en qué medida se puede ir implementando? Claro, pero definitivamente, como decía Gladys, competir con un monstruo como Brasil nunca es fácil, ¿verdad? Vamos a ir a la siguiente. Y otro factor importante de por qué también yo decía, bueno, pucha, esto por qué quizás no se da, es porque todo lo que se necesita, o casi todo lo que se necesita para producir pollo se encuentra en el país, sobre todo en términos del alimento, que es básicamente maíz y soja, que representa el 60% del costo del pollo que nosotros finalmente pagamos en los supermercados, ¿verdad? Entonces ahí yo, en ese año del 2020, un poco ilustraba que en realidad el total producido de maíz y soja es muy poco lo que se destina al menos a la producción de pollo en Paraguay, ¿verdad? Entonces, citando además otras ventajas que tenemos, como la estabilidad macroeconómica, un estatus sanitario internacional que de nuevo en esta industria es interesante, el aumento del consumo que se da en el mundo ya hace varios años, mano de obra disponible, también que para el sector privado y quizá para el Estado podría ser interesante aumentar esta producción porque genera empleo, y de nuevo que la materia prima está disponible localmente, ¿verdad? Eso que dicen, darle valor agregado a tu materia prima. Totalmente. Súper interesante. Vamos a avanzar entonces en esta presentación. Bueno, acá muchos números que de nuevo son del año 2020 o anteriores, y que hablan un poco a nivel global de cómo se da esta industria. Como mayores productores del mundo ya hace muchos años están Estados Unidos, China y Brasil, que a veces por circunstancias puntuales
se van alternando. En exportación de esa carne sí lidera Brasil ya hace mucho tiempo, y en consumo Israel en el mundo hasta el 2019 al menos era el líder con 64 kilos, y acá en Paraguay menos de un tercio de eso en ese entonces, ¿verdad? Y respecto a la importación anual de carne de pollo, muchos países asiáticos, Japón, Hong Kong, y bueno, también ahí se mete en México, Alemania y otros países europeos, que representan la mayor parte de la importación anual en el mundo de carne de pollo. Mauricio, en este punto me gustaría tener, ¿verdad?, para poder consultar un poco desde tu perspectiva. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, de que Paraguay tiene solamente el 3% de exportación de lo que se produce internamente, ¿verdad? Y buena parte de lo que Paraguay llega a exportar son 50% de menudencias, ¿verdad?, o despojos de esta materia prima. ¿Cómo Paraguay podría llegar a, digamos, exportar un producto, ¿verdad?, un poco más elaborado, un pollo de mejor calidad, mejorar estos estándares y, digamos, apuntar a mercados más atractivos, ¿verdad? Porque según manejamos, dentro de lo que son los países, ¿verdad?, que exporta Brasil, hoy el mayor productor, de los 10 mayores importadores de pollo, 7 Brasil tiene, digamos, contacto directo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo Paraguay podría, digamos, llegar a negociar y tener un trato en ese sentido con estos países también? Bueno, en primer lugar yo creo que como Brasil tiene 30 veces más habitantes de los que tiene Paraguay, ya lo que ellos necesitan producir para el consumo interno les posibilita un costo unitario mucho menor quizá al que tenemos nosotros. Esto sin tener datos concretos de las industrias, pero es lo que me imagino. Por otra parte, también a su vez cuesta competir con un país como Brasil, y creo que hay una cuestión política que afecta no solamente a la industria aviar, sino a toda la industria cárnica y seguramente un montón de industrias más, que es el cero relacionamiento comercial que tenemos nosotros para exportar a China. Uno puede decir, pero China no aparece como un gran importador de carne, pero China es un poder en toda su región, entonces lógicamente limita la importación también a otros productos. Y esto no lo digo solamente yo, sino hablando un poco con la gente de Senaxa, que se mostró muy abierta a hablar y a compartir sobre el tema. Nos decían que era un gran desafío como país poder abrir esas puertas, y por lo tanto China juega definitivamente un rol fundamental en esto. Muy bien, vamos a avanzar en esta presentación después de haber visto el mercado global, la producción aviar en Paraguay. Acá un poco de la producción aviar en Paraguay para no detenernos demasiado de la cantidad de aves faenadas que del 2016 al 2019 aumentó en 11 millones de aves, que obviamente para Paraguay es un gran logro. Y respecto a las cantidades exportadas en toneladas, si bien uno puede pensar que 6.000 toneladas es mucho, obviamente es poco representativo en términos para la industria paraguaya y para cualquier industria quizás en el mundo del pollo también, ¿verdad? Y entre los destinos principales, de nuevo, estos son datos del 2019, por eso Rusia aparece con la mayor incidencia del 38%, quizás en este preciso momento por las condiciones conocidas es menor, pero esos eran los países a los cuales Paraguay había empezado a exportar y tenían un gran foco en los mercados africanos por la demanda también que estos países generan por el crecimiento poblacional y también el crecimiento de la clase media. Podemos ir... bueno, acá el consumo un poco de carne en Paraguay por tipo de carne, si bien el pescado se consume, es prácticamente nulo en relación al resto. Está la carne de vacuna, la ternera como nosotros le conocemos, 29 kilos por año por persona, el pollo más o menos 19 y el cerdo 6 kilos de carne anualmente. Y ahí, por último, los factores que pueden incidir en la producción positiva o negativa de la carne de pollo, el contrabando, que siempre la industria insiste y que yo creo que lo hacen con razón, de que juega un papel un poco en contra por las condiciones económicas de nuestros vecinos que hacen que sus productos acá sean mucho más baratos. Después, la industria, cuando nosotros decimos crezcamos como industria aviar, no es solamente aumentar la capacidad de faena, sino aumentar la capacidad de producción de grano, producción de balanceado, capacidad de faena, etcétera. Y bueno, hay que estar siempre atentos a las tendencias futuras y a lo que decía un poco Gladys, de atender y tratar de generar mayor valor agregado todavía. Y como punto ahí en ese segmento, creo que
hay que resaltar que en Paraguay se consume mucho pollo congelado todavía, o sea, la mayor parte se compra como congelado y en otros países al revés, ya productos más elaborados que lógicamente permiten que mayor valor agregado justamente se quede en el país, ¿verdad? Bueno, y este es un poco para terminar los resultados también de la capacidad de escalar, que cuanto uno más crece, primero es más fácil seguir creciendo y segundo a veces significa también reducir los costos unitarios, tratar de abrir más destinos de exportación, fomentar siempre la competencia en el mercado local, la importación que se encuentra regulada y que quizás nos pueda permitir ofrecer a la población un precio más o un precio menor de los productos. Y bueno, también los factores financieros que hablamos un poco de lo que cuesta invertir para que esta industria crezca y por supuesto el factor político que en cualquier negocio, creo yo, en el mundo y por lo tanto... Alfredo Pereira tiene también datos sobre este sector para compartir con nosotros y complementar un poco de la tesis justamente que nos estaba presentando hace un momento. Alfredo, vamos a ver tus números de hoy. Sí, básicamente creo que es muy importante de algunos datos que nos compartía Mauricio. Esto también es de su tesis, si bien representa el año 2020, pero me pareció importante mantener esta lámina, que es el caso de Brasil, porque en cierta manera, y Mauricio lo mencionó en el bloque anterior, el contrabando es un tema que afecta a la industria avícola y en gran medida eso se debe a los costos que maneja la industria por tener mayor escala, en este caso Argentina y Brasil, y también han sido factores económicos. Las dos monedas se han depreciado bastante en lo que ha sido en los últimos 2 a 3 años y eso ha hecho que prácticamente nuestros productos se vuelvan mucho más caros en relación a los productos brasileños por un simple factor de arbitraje de monedas. Pero acá en Brasil es muy interesante comentar solamente un punto, que en el 2020 y 2021 ellos llegaron al récord de su producción con 14.6 millones de toneladas, de las cuales exportaron 4 millones y son prácticamente hoy los exportadores más importantes. No son los productores más grandes son Estados Unidos, pero Estados Unidos prácticamente no exporta tanto como Brasil. Y en este sentido, una dinámica que se da importante es que Brasil tiene casi 150 mercados y en muchos mercados exporta productos, es decir, por ejemplo, la pechuga sin hueso. Entonces, cuando vos tenés mercados que te pagan muy bien por ese tipo de carne, después tenés que hacer rentable todos los otros pedazos. Y la industria, como sabemos, aprovecha todo, desde las menudencias para hacer embutidos, los huesos para ser balanceados, y bueno, solamente el ala y el muslo, tratar de colocarlos en el mercado interno o en la región. Y volviendo al siguiente dato, ya en nuestro país, quisimos complementar uno más y después volvemos a la siguiente para ver también la evolución de los precios. Mauricio en su tesis hablaba de que uno de los factores del consumo tan bajo, 18 kilos per cápita, en comparación Brasil o Argentina, que tienen cerca de 40 kilos per cápita, es también el precio relativo que tiene el pollo comparado con la carne de cerdo o con la carne vacuna. Es decir, en otros países es mucho más barata la proporción o la relación. Y viendo, esto es datos de Sedeco hasta febrero del 2022, y acá vemos el precio por kilo del pollo entero, que termina en febrero en 13.000 guaraníes. El precio, agarramos un corte que es la costilla de primera, podemos ver cómo ha ido evolucionando y aumentando, y la costilla de cerdo. Prácticamente si comparamos el pollo entero, en este caso, en relación a la costilla, llega un momento donde pasa a ser el 56%. Cuando, de nuevo, en Brasil o en Argentina llega al 18, 17% en promedio. Ahí no sé, Mauricio, si quería aportar algo de lo que encontraste en tu tesis. Sí, yo creo que quizás tiene mucho que ver también algo cultural en el sentido del consumo que se tiene. Lógicamente el pollo entero no es lo mismo que un corte ya procesado, que quizás es más fácil de cocinar y el rendimiento final es mucho mayor. A lo mejor podemos hacer el experimento, cada uno puede hacer en su casa, de comprar un pollo congelado y ver cuánto de eso finalmente, después de que se descongela, se derrite el hielo, etcétera, le sacamos los huesos, cuánto finalmente estamos comprando, ¿verdad? Y creo que ahí vamos quizá a entender un poco más la dinámica todavía de eso. Y bueno, definitivamente
la apertura que tiene el mercado, sobre todo la carne vacuna, hace que lo que Pope explicó que pasa, Alfredo, perdón, explicó que pasa en Brasil con la carne de pollo, pasa quizá con la carne vacuna acá en Paraguay, que pueden hacer sus grandes márgenes en el exterior y dejan acá los cortes un poco más baratos y que permiten también a la gente poder acceder a esos cortes preferidos a un precio, si bien hoy en día están muy elevados y también el año pasado, hasta el momento de la investigación no se daba ese fenómeno. Y hablando en relación con Argentina, el caso también es complejo porque Argentina, aparte de tener una moneda depreciada o en este caso devaluada, también tienen ellos controles de precios o subsidios muy determinados que hace que la competencia con esos productos sea bastante difícil. Y en el siguiente dato, para ir cerrando por lo menos los datos que queríamos complementar, este es un gráfico que hizo el Banco Central del Paraguay en su informe de inflación, también del último mes de febrero, el último que publicaron. Y nos parece una marca importante porque nosotros sabemos hoy que la inflación, el nivel general de precios, está en 9,3%. Y acá vemos cómo las carnes han hecho o han incidido una cierta presión inflacionaria. Y vemos los tres productos, carne vacuna con 16,7%, comparado con el precio de un año atrás, o sea, el mismo periodo de febrero del 2021, la carne de ave en 20,9% y la carne de cerdo en 17,7%. Por lo general, cuando hablamos de proteína animal, cuando un producto sube, generalmente uno trata de sustituirlo con otros. En este caso vemos que ellos se movieron en bloque y como sabemos la inflación hace que el consumidor pierda poder adquisitivo, es decir, con el mismo dinero cada vez compra menos cosas. Por lo tanto, yo creo que por lo general el consumo de las proteínas animales en nuestro país ha ido disminuyendo en gran medida porque los tres productos fueron avanzando en bloque. Y a lo mejor aquí también incide mucho el precio de esos commodities que son parte de la estructura de costos de esta industria avícola para el alimento de los animales, ¿verdad? Que bueno, hace que hoy realmente esté quizás poco rentable, inclusive en algunos casos, producir por los altos costos. De hecho, y en muchos casos, como vemos, no es tan fácil o tan automático trasladar el costo al producto final por toda la cadena que nos fue explicando Mauricio, porque de repente simplemente el consumidor prescinde, así como ha pasado con los huevos, de repente de comprar una docena, la gente pasa a consumir 6 o media docena y creo que lo mismo podemos aplicar a estos consumos de la proteína. Y por último, quizás para cerrar, o este era el último, acá Mauricio tiene otros factores que pueden incidir como recomendaciones. No sé, Mauricio, si quieres cerrar aquí. Sí, no, un poco era repasar lo que ya veníamos hablando también en el bloque anterior de las decisiones que afectan definitivamente. Hoy no es un momento fácil, creo, para ninguna industria, para prácticamente ningún negocio. Pero bueno, creo que es un negocio que con el acompañamiento de la industria puede ser atractivo y lo es. Y ojalá que más inversores también puedan seguir apostando por esto para que finalmente los beneficios puedan llegar también al consumidor final y pueda acceder a un pollo todavía más barato. Y creo que pasa lo mismo, un poco de lo que decía Alfredo con la industria del huevo también. Y que bueno, que la competencia pueda ser mayor, que haya más jugadores, que las industrias, quizás las mismas, sigan invirtiendo más y ese beneficio pueda llegar al consumidor final, ¿verdad? Y hay dos perspectivas quizás para ir cerrando, Gladys, en relación a China. China ha ido restableciendo su hato porcino. En el momento del 2018, cuando llegó la fiebre porcina africana, prácticamente China tuvo que suplir la proteína animal con pescado, pollo y carne vacuna. Y ellos empezaron a importar carne vacuna de manera muy importante de Argentina, Uruguay, Brasil. Hoy el hato se está restableciendo, por lo tanto probablemente sea menor la demanda tanto de la importación de la carne porcina como también de la carne avícola, más todos los problemas que ellos están pasando por estos casos de COVID, que eso podemos hablar en otro momento. Y desde el punto de vista del contrabando, Argentina sigue siendo un problema porque hay una brecha en el tipo de cambio muy importante y eso genera expectativas de que la moneda se siga devaluando. Para la audiencia, entre el tipo de cambio, el que se llama dólar blue, está 198 y el tipo de cambio oficial 110, por lo tanto la gente espera de que en algún momento esa brecha se va a ir acortando, que la moneda se devalúe y eso significa siempre mayor competitividad
para Argentina respecto a nosotros, pero Brasil no. Brasil, su moneda sí se ha ido apreciando mucho. Prácticamente el real empezó el año en enero a 5.43, o sea, un dólar valía 5.43. Hoy un dólar está cerrando aproximadamente a 4.77 y por eso también vimos que en relación el real con el guaraní ha ido aumentando por esta apreciación que ha tenido la moneda brasileña, y eso es positivo en cierta manera para el Paraguay porque está ganando competitividad respecto al Brasil. Usted... MF Economía e Inversiones y el Club de Economía de la Universidad Católica fue presentado por Luminotecnia, juntos en cada proyecto. Despacho aduanero José Félix Cacabelos, conocernos es elegirnos. Taxit, factografía y Taxit se encarga del resto. Maspar nuestra semilla, genética nacional con calidad comprobada.